Hoy se cumplen 95 años del nacimiento de la Segunda República Española. Los primeros campos de concentración no los instauró Francisco Franco, sino que los instauró la Segunda República junto a la Ley de Vagos y Maleantes. Francisco Franco extendió esa Ley de Vagos y Maleantes añadiendo a los homosexuales. No se puede conmemorar esta fecha sin recordar que la República, que se pretendía defensora de la modernidad y la igualdad, mantuvo estructuras que hoy se verían intolerables. La quema de conventos, mayo del 31. Apenas un mes después de nacer, el 11 de mayo, se desató una ola de incendios contra edificios religiosos en Madrid y otras ciudades ante la pasividad del gobierno, que se negó a utilizar a la Guardia Civil para detener el vandalismo. Destrucción del patrimonio en Málaga y Valencia. En mayo del 31 se perdieron para siempre tesoros artísticos e imágenes centenarias en incendios que duraron días ante la inhibición de las autoridades locales. Expulsión del cardenal Segura, junio del 31. El gobierno decretó la expulsión del primado de España el 15 de junio, violando principios de libertad de residencia y agravando el conflicto religioso. Persecución educativa. El decreto del 3 de junio del 31 inició un plan de sustitución de la enseñanza religiosa por la laica, sin tener capacidad material para cubrir las plazas de maestros necesarias, afectando así a miles de estudiantes pobres. Ley de Defensa de la República, octubre del año 31. Se aprobó una ley de excepción que permitía al gobierno suspender periódicos y detener ciudadanos sin intervención judicial, convirtiéndose así en una herramienta de represión política. Inestabilidad en el campo, año 31, año 32. Se registraron continuos asaltos a cortijos y propiedades en Extremadura y Andalucía, como los sucesos en Lora del Río, donde hubo muertos en enfrentamientos con la Guardia Civil. Tan solo en marzo del 31 se registraron huelgas sangrientas en Toledo y conspiraciones comunistas en Córdoba que paralizaron la actividad económica. El decreto de enero de 1932 confiscó todos los bienes de los jesuitas, incluyendo colegios y centros de beneficencia, dejando a miles de ciudadanos sin servicios sociales. En septiembre de 1931, la ciudad quedó agarrotada por huelgas generales que impidieron incluso el servicio de entierro. En junio del 31 se descubrieron polvorines con cientos de bombas preparadas para elementos anarquistas y militares exaltados para asaltar la ciudad el 26 de junio. Los meses de marzo a mayo de 1931 estuvieron marcados por bombas en Madrid y Barcelona y asesinatos de directores de banco y autoridades en plena calle. Se tramitó con una cámara desanimada y ataques a la unidad familiar que muchos sectores de la sociedad civil rechazaron de plano. 1 de mayo de 1932. La festividad terminó con enfrentamientos armados en Madrid, Sevilla y Bilbao, dejando un balance de muertos y decenas de heridos en lo que parecía una batalla campal. Tras el intento de Sanjurjo en 1932 se aprobaron leyes para retirar emolumentos y derechos a militares sin juicio previo, basándose solo en criterios gubernativos. La ley de reforma agraria y los decretos posteriores permitieron la incautación de tierras a toda la grandeza de España simplemente por su condición social o sospechas políticas. Bajo la Ley de Defensa de la República, el gobierno clausuró sistemáticamente periódicos de oposición, limitando la libertad de prensa que el régimen decía defender. En junio de 1931 se prohibieron todas las manifestaciones religiosas externas, persiguiendo actos tradicionales que formaban parte de la cultura popular. El Estado se incautó de los cementerios parroquiales, provocando graves conflictos en zonas rurales donde la tradición religiosa estaba muy arraigada. La República, lejos de ser el punto de encuentro, se convirtió en un sistema donde, como dijo el propio Azaña, se gobernaba solo con la mayoría, excluyendo y persiguiendo a la otra mitad de España. La Segunda República se caracterizó por una rotación incesante de gabinetes. Por ejemplo, solo entre octubre de 1934 y finales de 1935 se sucedieron gobiernos liderados por Lerroux, Chapaprieta y Portela Valladares, a menudo sin respaldo parlamentario sólido. La Revolución de Octubre de 1934 fue un intento violento de subvertir el orden constitucional tras la entrada de la Seda en el gobierno. Solo en la lucha contra esta revolución el ejército y las fuerzas de seguridad registraron 220 muertos y 743 heridos. Durante los sucesos de octubre de 1934 en Asturias se contabilizó el asesinato de 29 miembros del clero, incluyendo canónigos, párrocos y seminaristas. Alcalá Zamora fue acusado de exceder sus funciones imponiendo indultos a condenados a muerte por rebelión contra el criterio de los tribunales y los consejos de ministros, como ocurrió en octubre de 1934.
La normalidad constitucional fue una excepción. Se recurrió constantemente a prórrogas del estado de alarma y estado de prevención, como la octava prórroga en junio de 1935, para mantener el orden público. Tras la Revolución del 34, la policía descubrió depósitos masivos de armas y toneladas de dinamita ocultos en fábricas, huertos y sótanos por toda España, evidenciando así una preparación sistemática para la guerra civil. El 6 de octubre de 1934 el gobierno autónomo se rebeló contra el Estado, lo que resultó en condena de 30 años de prisión para su presidente y consejeros por rebelión militar. En octubre de 1935 un caso de corrupción ligado a licencias de juego, ruletas amañadas, hundió al Partido Radical de Alejandro Lerroux, desacreditando profundamente a las instituciones republicanas. Se investigaron graves irregularidades en las importaciones de trigo durante la gestión de Marcelino Domingo, lo que generó un clima de sospechas sobre la honestidad administrativa. Los intentos de reforma agraria y los planes económicos de Chapaprieta chocaron con una realidad de huelgas y resistencia patronal que dispararon la conflictividad social. El verano de 1935 estuvo marcado por colisiones violentas entre facciones marxistas y falangistas en ciudades como Sevilla y Alicante, resultando en asesinatos y cierres de centros políticos. Hacia finales de 1935, figuras como Miguel Maura denunciaron que la situación del país era 20 veces peor que en la monarquía, con gobiernos formados por ministros que ni siquiera eran diputados. Ante el bloqueo parlamentario se recurrió a la aprobación de decretos masivos, como los 17 decretos de Hacienda de Chapaprieta, para intentar sanear la administración sin consenso. El Tribunal de Garantías Constitucionales y los tribunales militares fueron escenario de constantes batallas políticas sobre la interpretación de delitos de rebelión y traición. Para las famosas elecciones del 36, el país estaba dividido en dos mitades irreconciliables, marcadas por un lenguaje de odio y exterminio político. Se documenta que la iniciativa del Frente Popular fue impulsada desde Moscú en el séptimo Congreso de la Internacional Comunista para aglutinar fuerzas revolucionarias en España. En 1935 el gobierno fue tildado de impotente para frenar los ímpetus extremistas, lo que llevó a sectores de la derecha a buscar el poder para aplicar una política de energía. La discusión de los estatutos regionales como el catalán generó tensiones sobre la unidad nacional y privilegios tributarios que el propio Alcalá Zamora consideraba insoportables. Figuras como Menéndez y Pelayo fueron citadas para explicar que el español de la época sufría de un innato afán por reformar que es sinónimo de demoler, lo que imposibilitó cualquier diálogo constructivo.